Si vamos a hablar sobre dioses prehispánicos, sin duda alguna Tlaloc es una figura muy importante en la mitología prehispánica. Pero hoy te voy a mostrar sobre su apariencia, cómo lo llamaban y por qué era importante. Primero empecemos por la apariencia de Tlaloc, ya que algunos lo representan como un jaguar, otros como un hombre y otros como una serpiente. Primero empecemos por el jaguar. El jaguar en el idioma náhuatl significa Balam. En la cultura olmeca, el jaguar era muy importante, ya que el jaguar representaba poder, fuerza, valentía, el chamanismo y, por supuesto, la fertilidad. Para los militares aztecas, el jaguar era un símbolo de bajo rango, pero también era importante para su historia, ya que el jaguar es representado como Tezcatlipoca, el dios del espejo humeante. Seguro se preguntarán, ¿el por qué elegí al jaguar? Bueno, si se puede fijar a la boca de Tlaloc, tiene como si fueran unos colmillos de felino. Como lo dije antes, el jaguar es un símbolo de poder. Por eso lo representan a Tlaloc como un símbolo de poder en diferentes culturas. Ahora hablemos del hombre. El hombre en el idioma náhuatl significa Tlacatl. O también se le puede conocer con diferentes nombres, como por ejemplo Tecuani, Tlapauqui y Tlaximali. Las características de Tlaloc las podemos representar en jarrones o en esculturas. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es de una estatua que se encontró en la Ciudad de México, como esta. Aquí sí alto con la música. Solo miren el tamaño descomunal de esa estatua. Son como de 2 o 3 metros, pero sus características son como de, no sé, algunas partes son como de humano, pero la cabeza puede que sea de serpiente. Pero bueno. Pero de serpiente lo hablaremos más adelante. Bueno, prosigamos con esto. Pero no solo la figura de Tlaloc solamente se puede reflejar en jarrones o en esculturas, sino también en códices aztecas. Ahora hablemos de la serpiente. Y la serpiente en idioma náhuatl significa Coatl. Y en algunas figuras de Tlaloc podemos ver la serpiente alrededor de sus ojos, como lo podemos ver en esta máscara. Pero hay una figura que tuvo relevancia, como esta. Como se pueden fijar, esta estatua tiene como si fueran unas gafas, pero esas gafas son muy utilizadas en la guerra, ya que la serpiente es considerada como una serpiente de guerra. Pero hay historiadores en las que esas gafas le ayudaban mucho para protección. Pero no lo podemos ver solamente en una figura, sino también en una pirámide como esta. Lo que vemos aquí es un Xiuhcoatl, la serpiente de guerra o la serpiente turquesa. Pero las características de Tlaloc se le puede ver en su cara como si fuera una mitad serpiente. Ahora, combinando estos tres nombres, las características de Tlaloc sí se definen como una figura demasiado poderosa en la fertilidad y en la guerra. Ahora, ya que terminamos de sus características, te voy a enseñar de cómo lo llamaban. A Tlaloc tiene muchos nombres, ya que en algunas culturas se le conoce como Chac, Cosijo, Sagui, Tío y Tajín. Pero el más conocido es Tlaloc y Chac. El nombre de Tlaloc es conocido por los Tenochtl, de la ciudad de Tenochtitlan. Pero el nombre de Tlaloc en la cultura maya es conocido como Chac. Como por ejemplo, el nombre de Tlaloc significa el dios que trae la lluvia o el que da la lluvia. ¿Pero por qué tiene dos nombres? Se preguntarán eso. Bueno, hay una historia del por qué tiene dos nombres, ya que desde antes, mucho antes de que se fundara la Gran Tenochtitlan, el gran dios Huitzilopochtli les iba a mandar una señal en la que una serpiente sería devorada por un águila en un lago. Como por ejemplo, podemos ver la bandera de México. En medio podemos ver a un águila devorando una serpiente. Esa es la gran señal, en la que Huitzilopochtli les iba a mandar esa señal para que ahí pudieran fundar la Gran Tenochtitlan y hacer unas pirámides en su honor. Que de hecho, antes de que se fundara la Gran Tenochtitlan, hubo 7 tribus en las que se pudieron dividir para poder formar una gran ciudad. Como por ejemplo la de Azcapotzalco, Texcoco, Xochimilca, Teposteca y Tlaxcaltecas. Bueno, esos son algunos ejemplos, pero bueno, pues sigamos con lo del nombre.
El nombre de Tlaloc se le puede conocer como el dios del agua, pero también tiene algunos significados, como por ejemplo, el dios que trae la lluvia, la nieve, las tormentas o incluso el que trae la fertilidad. Tlaloc es el dios de la lluvia y la agricultura. En la mitología mesoamericana y su nombre se ha registrado en diferentes maneras en distintas culturas y regiones. En Mesoamérica había una gran variedad de lenguas y dialectos, lo que llevó a diferentes nombres y variantes para Tlaloc. Cada cultura mesoamericana tenía sus propias creencias y tradiciones, lo que se reflejó en los nombres y características de Tlaloc. Conforme pasaban los años, el nombre de Tlaloc se iba olvidando poco a poco. Pero gracias a los códices que se lograron recuperar, podemos saber un poco más de su historia y de su nombre. Es cierto, casi se me olvida una cosa. De hecho, de sus nombres hay unas cuantas historias que se pueden contar de él, con diferentes nombres, pero es el mismo dios. La primera historia sería la de Tlaloc. Nacido durante la creación, cuando Quetzalcóatl y Tezcatlipoca desmembraron al reptil Cipatli. Tlaloc estaba asociado a cualquier condición meteorológica relacionada con el agua. Tlaloc tenía 4 manifestaciones particulares como los 4 colores y los 4 puntos cardinales, conocido colectivamente como los Tlaloques, que incluían a Napatecutli, el creador de las herramientas de comercio y las armas de caza, y Opochtli, el patrón del Chalco. Se creía que Tlaloc tenía a mano 4 vasijas gigantes, cada una de las cuales representaba los puntos cardinales. Desde la vasija oriental, Tlaloc daba las llaves tan esenciales para la vida, mientras que desde las otras vasijas el dios dispensaba de los terribles azotes de la sequía, las enfermedades y las heladas, tan mortales para la humanidad y los cultivos. Por otra parte, se creía que las lluvias llegaban cuando los tlaloques utilizaban palos para romper los cántaros de agua dentro de las montañas. De hecho, se creía que el sonido del trueno era el ruido que se producían al romper estas tinajas. Asociado a las montañas, Tlaloc también era considerado el gobernante del Tlalocán, grupo diverso de dioses de la lluvia, el clima y las montañas. La segunda historia sería la de Chac. Cuando la vida estaba empezando en la tierra de los mayas, el pájaro Tsiun tenía plumas de varios colores, y sus ojos marrones hacían juego con sus plumajes. En primavera, construían su nido, empollando sus crías y las criaba. Así fue hasta que, un día, Yumchak, el dios de las aguas, que también es el dios de la agricultura, observó que la tierra fructífera estaba perdiendo su fertilidad. Yumchak, después de meditar, convocó a todos los pájaros y les explicó que, como último recurso, solo tenían que quemar los campos de maíz, para que las cenizas fertilizaran la tierra. La primera chispa la proporcionaría Kak, el dios del fuego, pero antes debían recoger los distintos tipos de semillas para la siembra del año siguiente. A la mañana siguiente, Tsiu, siempre el primero antes del deber, llegó muy temprano al lugar designado. Trabajando con mucha diligencia, recogió más semillas que ningún otro pájaro, y luego, con el permiso de Yumchak, se retiró a descansar a la sombra de un arbusto. En cuanto los demás pájaros notaron su ausencia, empezaron a perder el entusiasmo. Entonces, Yumchak, al darse cuenta que el fuego avanzaba rápidamente hacia el maíz y que los trabajadores no habían podido alcanzarlo, pidió ayuda. Tsiu escuchó la última de sus 3 llamadas y salió corriendo de su lugar de descanso. Un panorama aterrador se presentaba ante él. Su elección estaba clara. Voló hasta la copa de un árbol, estudió la situación desde arriba y cerrando los ojos se lanzó sobre el fuego que lo consumía todo. Una vez que hubo recogido suficientes semillas para reponer los campos de maíz destruidos, cayó al suelo exhausto, con los ojos inflamados, las plumas completamente quemadas y el cuerpo cubierto de ampollas. Inmediatamente, los pájaros corrieron hacia él para prodigiarle sus cuidados. Las semillas se habían salvado después de tal hazaña, y, como gesto de gratitud, los pájaros de la tierra del Mayab se ofrecieron a incubar y criar a todos los descendientes de Tsiu, el cuco. Y para que los pájaros no olvidaran su promesa, Yumchak decretó que los ojos de Tsiu permanecieran siempre rojos, y que los extremos de sus alas fueran siempre el color de las cenizas. Estas son las historias de Tlaloc y Chac. Como se pudieran fijar y analizar bien en la lectura o en la historia, sería reflejado como del diferente nombre, pero habla del mismo dios. Bueno, ahora ya que acabamos de su historia y de cómo lo llamaban y del por qué sus características. Pero bueno, ahora vamos con lo siguiente, que sería el por qué era importante.
Como ya lo habíamos mencionado antes, Tlaloc sí fue una figura demasiado importante en la agricultura, los cultivos, incluso la vida. Pero para que Tlaloc les pudiera dar su agua, o sea, la lluvia, el agua, todo el rollo, tenían que hacer sacrificios para que él les pudiera dar el agua. O sea, es como si fuera un tributo, pues. No solamente los sacrificios eran dedicados a Chak, también lo podemos ver en vasijas, ese es como un tributo, en alimentos, o incluso, puede sonar raro, pero también un hombre que fuera muerto por una condición del agua o algo así, ahogados, impactados por un trueno. Pero eso quiere decir que fueron seleccionados por el Tlaloc, ya que pueden ser para ser sirvientes en el Tlalocan, o sea, convertidos en Tlaloques literalmente. Pero también son para que puedan servir al dios del agua. Pero también hay otro caso de que si te mueres en enfermedad, puedes ir al Mictlán, ir con Mictlantecutli y pasar los 9 niveles del Mictlán. Es parecido al Tlaloc, la condición de que si te mueres por una condición del agua, puedes ir al Tlalocan, pero si te mueres si te mueres por una condición de enfermedad o algo así, vas a ir al Mictlán. En algunos códices o en algunas escrituras bíblicas dicen que el Tlalocan se referirá como el cielo, mientras que el Mictlán se refiere como el infierno. Ahora, volviendo al tema de Tlaloc. Tlaloc es una figura muy importante en la mitología prehispánica, pero también hay otros dioses como por ejemplo Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Huitzilopochtli, Xipetotec, Tonatiuh, Ometeotl, entre otros. Tlaloc fue importante para la agricultura y la vida, pero también hay otros dioses en los que fueron muy importantes en la guerra, en las condiciones meteorológicas e incluso en los astros. Bueno, ya acabamos del por qué era importante. Tomando en cuenta estas 3 preguntas, Tlaloc fue una figura imponente, dador de la vida e incluso la creación de las aguas. Tomando en cuenta de que nuestra cultura es sumamente algo muy hermoso, por nuestras creencias e historias, pero también en nuestra cultura y cómo mantenemos esas raíces aún con nosotros. Pero para mí, este tipo de investigación sí me costó mucho, la verdad. Llevo como 2 años haciendo este video, pero también me tomó tiempo de investigación, ya que también estuve estudiando durante estos años y pues la verdad valió la pena. Pero sí, créanme, estuve investigando, la neta, ahora sí me puse a investigar. Porque aquí tengo también hay historias en el Popol Vuh e incluso en códices aztecas que son como los tipos poemas de Nezahualcóyotl, etc. Pero bueno, muchísimas gracias por haber puesto atención en mi video. Realmente me costó mucho tiempo y la verdad, si llegaste hasta el final, se aprecia mucho. Así que espero que te haya gustado la información de Tlaloc. Muchísimas gracias y nos vemos al siguiente video.